Dios no tiene problemas que seamos pocos o seamos muchos. La cosa es que nosotros tengamos el poder de Dios. Amén. Pablo, con 12 hombres, puso de cabeza a la ciudad de Éfeso. Amén. Estábamos cantando y me venía a mi corazón, ¿no? Grande y fuerte nuestro Dios, ¿se acuerdan? Y yo decía, lo que pasa es que el mundo también debe saber eso. La cosa es que ese Dios sea grande y fuerte y que demuestre su grandeza y su fuerza. Amén. Y Dios eligió mostrarse a través de la iglesia. Amén. Si el mundo no conoce a ese Dios grande y fuerte, es porque la iglesia no está llena de Él. Amén. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es bueno. ¿Cómo el mundo va a saber de Dios? O sea, es grande y es fuerte, pero el mundo está como está. Amén. O sea, si Dios hubiera elegido poner orden así directamente, con su grandeza y con su fuerza, hubiera podido hacerlo. A mí no me queda ninguna duda. Amén. Si Él fue el creador de todas las cosas. ¿Sí o no? El punto es que Dios quiere hacerlo a través de nosotros. Amén. Y precisamente eso fue lo que sucedió con los apóstoles. Los apóstoles manifestaron a ese Dios grande, a ese Dios fuerte, a ese Dios sabio, a ese Dios bueno. Amén. Ellos manifestaron. Y esa es la forma en que Dios quiere, y hoy en día también quiere, revelarse a la gente. Amén. O sea que, ¿saben, hermano? Nosotros tenemos un gran privilegio, una gran responsabilidad. Y sabe, Dios no lo ha hecho eso imposible. Pero Dios ha trazado una forma, un camino. Y es a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios y su iglesia, podremos llegar, hermanos, a mostrarle. Pero para mostrarle, primero tiene que ser en nosotros. Toda iglesia que no tenga a Cristo, o sea, todo lo que de nosotros el mundo ve, no sirve. No sirve para mostrar a Dios. Dios quiere mostrarse en lo que Él tiene en nosotros. Amén. Él tiene en nosotros, Él nos ha puesto su espíritu. Y todo lo que en nuestro comportamiento, en nuestra vida, manifiesta a través de nosotros, pero originado en su espíritu, eso es lo que el mundo toma como un testimonio. Nosotros podemos proclamar. Amén. Hermano, esos cánticos, muchos de estos cánticos que estamos cantando son cánticos judíos. Y los judíos, aunque son una de las buenas religiones, pero ellos no tenían a Dios. Amén. ¿Quién como el Señor? Sí, ¿quién como el Señor? Qué grande el Señor. Alabémosle, anunciémosle, pero no son palabras en realidad el verdadero anuncio. El verdadero anuncio son nuestras vidas, son nuestras acciones y son las acciones nuestras. A Jesús lo confrontaron muchas veces por un falso profeta y Él les respondió a los fariseos, incluso tuvo que hacerlo con sus discípulos, y les dijo: si no me creen a mis palabras, crean a las obras que yo hago. Amén. Y Él mismo dijo de su iglesia, inmediatamente dijo: el que cree en mí, dice, si aquellos que creen en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores.
¿Por qué? Porque precisamente es a través de las obras que damos a conocer al Padre. Amén. Así que, hermanos, no sé qué podemos estar viendo como una construcción de la iglesia. Yo, con la reunión que vamos a tener el día 5, estuve meditando mucho acerca de la iglesia, de la congregación. Y estoy ahí, o sea, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos lograr? Y veo que hay muchos perdidos, que en un sentido estamos nomás en el buen camino. En cuanto a lo que queremos lograr, quizás no estamos viendo logros nosotros, pero sí queremos lograr eso. O sea, mi corazón nunca se ha perdido que lo único que el mundo podrá recibir y el mundo podrá ser transformado es a través de cuánto Cristo se ve en una congregación, cuánto Cristo se ve en una vida, cuánto Cristo se ve en ti. Eso es el testimonio que tú puedes dar. No cuánto sabes de Cristo, no cuánto sabes de la palabra, sino cuánto Cristo se ve en ti. Cristo es bueno, cuánta bondad se ve en ti. Cristo es justo, cuánta justicia se ve en ti. Cristo es poderoso, cuánto poder se ve en ti. Amén. Eso es, para eso es la iglesia, eso es reino de Dios. Poderoso está aquí, ¿no? Desorden o poder. Está mal apoyado. Amén. Muy bien, vamos, según nuestro estudio, vamos a aprovechar. Muy bueno, Dios es tremendo. Yo a veces pienso, estoy haciendo algo, ¿será que soy yo nomás? Pero a veces, pero después me doy cuenta que muchas veces es Dios el que me está moviendo, ¿no? Estamos en este estudio del reino y llegamos a Mateo 16, 19. Por favor, veamos esto. Yo hoy creo que Dios nos va a hablar, hermanos, poderosamente. O sea, si hasta ahora he visto un mensaje de Dios, este es muy lindo, muy precioso, muy poderoso. Y quiero que juntos estemos en esto. Le pido a Dios que me dé la gracia para poder compartirlo. Amén. Después compartimos. Dice 16-19, es la siguiente vez que nos toca donde aparece el reino de los cielos. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta palabra le da Jesucristo a Pedro. Amén. Y como ustedes saben, yo siempre Mateo 16, 19, ¿no? Los que están anotando, a mí me van a anotar ahorita. Me gusta, qué bueno que alguien. Sí, debo poner aquí esto. Mateo 16, 19. Una palabra de Dios, un pasaje, para entenderlo, hermanos, es muy importante ver su contexto. Amén. O sea, si ustedes quieren entender muchas cosas de la Biblia, necesitamos ver lo que estaba circundando. Normalmente cuando una persona empieza a dar una charla, tiene un tema, ¿sí o no? No sé si ustedes, cuando ustedes quieren hablar con alguien, lo citan y tienen algo que decir, tienen un tema principal. ¿Amén? La persona que les escucha a ustedes, que solamente les atienda un poquito, un versículo de lo que ustedes están diciendo. Si esa persona no entendió todo lo que ustedes han dicho, puede ser que se vaya con una idea equivocada. ¿Sí?
¿Me dejo entender lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, lo que circunda este versículo es muy importante. Amén. Así que vamos a leer el pasaje y luego vamos a leer los pasajes, unos cuantos pasajes que están alrededor de este. Mateo capítulo 16, seguimos. Porque este versículo es el versículo donde específicamente se dice el reino de los cielos. Pero dice, versículo del 13 al 20 es el pasaje mismo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, este es el versículo, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Así que vamos a tener en cuenta los versículos 13 al 20 para entender el pasaje. Pero este pasaje está después de algunas cosas que sucedieron. Yo les pido que veamos que Jesús hizo algunas cosas y había tres personajes desde antes. Amén. Veamos desde el capítulo 15, porque todo eso rodea al pasaje. Normalmente, hermanos, los evangelistas, como Mateo en este caso, agarraron varios pasajes y ellos al escribir tienen una secuencia. Y es en esa secuencia donde nosotros podemos entender, como les digo, la verdad de qué quieren decir ciertas palabras. Y el contexto determina las palabras, el significado de las palabras. Por ejemplo, la palabra mundo. No es lo mismo mundo en Juan 3:16 que en primera de Juan capítulo 2. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La palabra mundo ahí significa toda la gente, ¿verdad? Y cuando habla en primera de Juan, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Usted y yo nos damos cuenta que aunque es la misma palabra, pero se está refiriendo a dos cosas muy diferentes. Amén. ¿Están aquí? ¿Sí? Entonces, por eso digo yo que el contexto nos dice el verdadero significado. Y entendiendo el contexto vamos a entender, hermanos, la verdad que Dios nos quiere comunicar aquí en este caso a través de las historias que Mateo está contando. Amén. En el capítulo 15 vamos a leer del versículo 1. Están los escribas y los fariseos. Amén. Y ellos están criticándole a Jesús porque Jesús estaba quebrantando la tradición de los ancianos. Aquí dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, miren lo que les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre,
es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué invalidaron el mandamiento de Dios? Por guardar su tradición. Amén. O sea, pusieron su tradición como más importante que el mandamiento de Dios. Y miren, hermanos, este punto es importante porque en el pasaje que estamos viendo que Jesús le dice a Pedro, dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Él estaba edificando esa iglesia de tal manera que las puertas del infierno nunca la podrían vencer. Amén. Y después le dice: Pedro, lo que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Hermanos, y hemos sacado la conclusión, y la conclusión es que en base a eso que le reveló el Padre, esa es una roca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo es la roca. En muchos pasajes entendemos de la Escritura que Cristo es la roca. En Primera de Corintios dice que el fundamento, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Amén. En Efesios dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo. Amén. Y aquí le dice Pedro, edificamos, dice, ¿cómo dice? Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Pedro, hermanos, tuvo una revelación. El versículo 10 anterior dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino el Padre que está en los cielos. Amén. Él tuvo la revelación, y por causa de esa revelación él pudo entender que la iglesia debía edificarse sobre Cristo. Amén. Y una iglesia edificada sobre Cristo, las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Amén. Y Pedro, un hombre que entendió revelación, a él le dice: a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Amén. Hermanos, la revelación nos da llaves. Amén. Y aquí estábamos viendo en el capítulo 15 los fariseos, que tenían como algo muy importante sus tradiciones. Amén. Y sus tradiciones estaban siendo más importantes que la palabra de Dios. Amén. Y esas tradiciones estaban invalidando la palabra de Dios. Amén. Hermanos, cuidémonos de las tradiciones, cuidémonos de las costumbres. Miren lo que les dice, sigue diciendo, versículo 7, dice: hipócritas, les dice. ¿Cuándo? Cuando las tradiciones son más importantes que la palabra de Dios. Hermanos, hay tradiciones que son re ilógicas. Y estoy hablando a cristianos evangélicos. Cierto que la Iglesia Católica tiene unas tradiciones que ya no, pero nosotros tenemos ciertas tradiciones terribles. O sea, tenemos ciertas cosas que nosotros valoramos solo porque se ve. Por ejemplo, dentro del ámbito evangélico, que una persona fume, ese es un impío. ¿Bien? Pero si alguien miente, puede ser todavía evangélico. ¿Sí o no? ¿Y qué es más grave? La mentira es más grave. La mentira dice que Satanás es el padre de la mentira. Amén. Amén. ¿Está bien?
¿Me entiendes? Nosotros tenemos algunas cosas que han salido de balance. Ambas cosas, bueno, el fumar te hará daño a tu salud, pero no eres moralmente fuerte. Y no estoy hablando que fumemos, por favor, no. Simplemente estoy diciendo que nuestros juicios, cuando no vienen de la revelación, cuando vienen de la tradición, hermano, le traen un valor diferente. Nuestra vida está mal manejada, porque hay muchos cristianos evangélicos que se cuidan de no fumar, pero mienten, porque la mentira no es fácil de esconder. ¿Amén? Algunos, bueno, no es el tema. Dice hipócritas, versículo 7. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, las enseñanzas son muy importantes. Amén. Yo le pido a Dios no enseñar mandamientos de hombres. Yo desearía jamás enseñar, aunque he enseñado, lo confieso. Pero Dios me está haciendo rectificar. Amén. Y Dios quiere que si hay alguna cosa que yo he dicho como mandamiento de hombre, puede salir de su corazón de usted, porque Dios me lo va a contar. Amén. Por eso a mí no me importa decirlo y pedir perdón, porque lo importante es que no quede mandamiento de hombre, que quede la palabra de Dios. Amén. Y aquí dice entonces, versículo 12, acercándose sus discípulos le dijeron. Miren lo que pasa cuando nosotros atacamos las tradiciones. Dice: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Ven? Él, bueno, aparte que le digo hipócrita y todo, bueno, está bien como que para que se ofendan, ¿no? Pero su tradición fue atacada. Hermano, la tradición atacada es muy brava. Es muy brava. Esa es una de las cosas más difíciles que nosotros estamos tratando. Nosotros estamos cuando queremos hacer la palabra de Dios. Cuando queremos dejar de vivir de tradición y vivir de revelación. Pero miren lo que pasa con la tradición. Aquí sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron de esta palabra? Versículo 13. Usted esté con su Biblia abierta porque estamos sobre esto. Dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Miren lo que dice. Miren, yo quiero llamar la atención en esto. Las puertas del Hades no prevalecerían ante una iglesia fundada sobre la roca y entendida por revelación. Amén. Pero la tradición es una planta que dice la Biblia que no plantó mi Padre. Y la iglesia tradicional será desarraigada. ¿Qué es desarraigado? Es cuando sacamos una planta de raíz. Será sacada. Amén. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Amén. Toda enseñanza sin la revelación de Dios no es firme. Toda enseñanza que viene de Dios, porque la revelación, ¿de dónde viene, mis hermanos? La revelación no viene de mí. La revelación no es producto de que yo conozco mucho o que soy muy inteligente. No, la revelación exclusivamente procede del hogar.
La revelación, por definición, es algo que Dios me muestra. Amén. Eso es revelación. Algo mostrado por Dios. Por eso, la planta, dice aquí, la tradición no lo plantó mi padre. Pero a Pedro le dice, no te lo enseñó carne ni sangre, te lo enseñó mi padre. Amén. Aleluya. Necesitamos, hermanos, para estar firmes en la vida, escuchar a Dios, entender las revelaciones del Padre, porque esas revelaciones construyen una iglesia que las puertas del Hades no podrán vencer. Amén. Una iglesia que por definición dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad, la luz no podrá ser apagada cuando la luz es verdadera. A ver, porque después más adelante el mismo Mateo dice, si la luz que hay en ti es tinieblas. A ver. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. Hermanos, aquí estamos hablando de la tradición versus la revelación. ¿Sí? Aquí estamos hablando de los escribas y fariseos, expertos religiosos. Jesús, hermanos, al comenzar este pasaje hizo una pregunta. Y la pregunta que hizo era, ¿quién dicen los hombres que soy? O sea, ¿quién soy para la gente? Y bueno, pues había muchas opiniones. Pero la única opinión que Jesús alabó, y es la única verdad, porque no hay muchas, o sea, hay una verdad central, principal, que obviamente se derivan varias, pero una cosa que no viene de la verdad, que no viene de Dios, es una planta que no ha plantado el Padre. Amén. Y será desarraigada. Hermanos, todo lo que usted piensa divorciado de la voluntad de Dios no tendrá efecto. Tarde o temprano caerá. Tarde o temprano, cuando edificamos la iglesia, lo que ponemos en la edificación de esta iglesia, de ustedes que son la iglesia, si no viene de revelación, caerá. Amén. Si es mi inteligencia, si es mi memoria, mi capacidad de entendimiento, nada más, caerá. Amén. ¿Y qué le dice a los hombres que edifican? No con la palabra de Dios, sino con las tradiciones, porque ellos tenían la Biblia y tenían las tradiciones, ¿no? Los escribas y los fariseos eran expertos en el Antiguo Testamento, expertos en lo que en ese tiempo era la palabra de Dios. Pero dice, el versículo 14 dice, 15-14 dice, dejadlo, le dice, son ciegos. El que no tiene revelación es ciego. Hay iglesias edificadas sobre tradición. Hay. Usted se sorprendería la cantidad. Es más, parece ser. Yo no sé, yo no entiendo. Pero a la gente le gusta la tradición. A la gente le gusta la ceremonia, los ritos. A la gente le gusta eso. A la gente le gusta la ley. Y la gracia. Amén. Las personas, o sea, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A esa enseñanza que tenían los escribas y fariseos, que por causa de la tradición estaban criticándoles a los apóstoles por comer con las manos sin lavar. Y después Jesús les dice, ustedes enseñan que el que trae su ofrenda a Dios puede dejar de honrar a su padre y a su madre, ¿verdad?
O sea, la tradición empieza a jugar con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con la verdad de Dios. Y la distorsiona. Y eso es una persona, le hace a una persona ciega. Amén. Aborrezcamos la tradición. No vamos a vivir muchas veces. La ley sin el Espíritu puede traer tradición, tristemente. El apóstol Pablo a los Gálatas le dijo: usted, por la ley, no dice, de Cristo os desligasteis, si por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Es más, la propia ley de Dios, que era para esos tiempos, nos puede sacar de la gracia. Amén. Si yo me justifico por la ley. Y aquí les dice: dejados, son ciegos, guías de ciegos. ¿Saben, hermanos? Tristemente yo digo a veces, yo entiendo, yo no sé si ustedes lo ven, pero yo en mi propio corazón estoy maravillado con lo que yo estoy descubriendo, con lo que Dios me está enseñando. Sinceramente, la revelación que Dios me está dando es maravillosa. Y veo otra gente enseñando tradición, enseñando cosas que no son de verdad. ¿Sabe, hermano? El mayor problema del conocimiento no es la ignorancia, es la creencia de que ya lo sé. Hay gente que no viene, pues el pastor siempre dice lo mismo. Ese es el problema. Ya no sigo escuchando, pero Dios tiene más revelación. En el mismo pasaje pueden venir tantas cosas. Y esas cosas te afirman. A Pedro le dijo: si se edifica la iglesia sobre esta roca, las puertas del Hades no prevalecerán. Amén. La vida de alguien edificada espiritualmente con revelación no caerá. No caerá. Ame la revelación, hermano. Ame el entendimiento. La revelación, hermano, no es que nos da más cosas, porque ya lo tenemos todo. Nos enseña lo que tenemos para poder usarlo. ¿Cómo podemos usar algo que yo no sé que tengo, aunque lo tenga? Los recursos de Dios, Dios tiene que mostrárnoslos. Y eso solo viene por revelación. Solo viene con revelación. Aquí a Pedro, la gente decía muchas cosas. La revelación muchas veces te va a hacer ver como un tipo raro. Porque la gente que no tiene revelación solamente entiende, y en su entendimiento ellos entienden las cosas. ¿Qué decía la gente? No, este es Juan el Bautista. No, este es Jeremías, o uno de los profetas. ¿Pero quién había sido? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. El ungido. La palabra Cristo es Mesías, es ungido. ¿Y sabe qué, mi hermano? Si tú eres un cristiano, hay un ungido adentro. Amén. Uno que tiene unción, poder. Amén. El ungido. Eso quiere decir el Cristo. Está en nosotros. Pero los que enseñan tradición son ciegos y guías de ciegos, y meten a su gente en el hoyo. Aquí dice:
Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermanos, en la historia, la iglesia ha entrado en hoyos tremendos. Más oscuro era en el reino de las tinieblas que en el supuesto reino de la luz. Amén. El que nos llamó para salir de las tinieblas y entrar a su luz admirable. No nos llamó a estar en tinieblas nosotros. Y muchas veces no sabemos a dónde vamos porque estamos en tinieblas, estando en la luz. Amén. Entonces, hermanos, la tradición nos sirve. Y viendo capítulo 16, seguimos viendo el contexto de esta palabra. Versículo 13, cuando vino aquí Jesús a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos: ¿quién es, dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Antes, versículos antes, sí, estamos todo en Mateo, ¿no? Sí, 16. Estamos versículos antes, interesante que también, hermanos, vean esto, que es muy claro porque aquí está más cerca el contexto. Les está advirtiendo acerca de la levadura de los fariseos. Amén. El versículo 6 les dice, y Jesús dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el versículo 12 le dice que entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y miren, otra vez está en contraste la doctrina de los fariseos y los saduceos y la revelación. Entonces aquí hay tres tipos de hombres. La gente está equivocada, uno dice Juan el Bautista, ¿no? Estamos hablando de la pregunta de Jesús: ¿quién dicen los hombres que son? Ellos tienen palabras que no son verdaderas. Amén. Ellos estaban equivocados, se estaban acercando en ciertas cosas, veían ciertas características. Pero también estaban los religiosos. Pero dice Jesús que esos religiosos que supuestamente conocían la palabra de Dios, a ellos le dice: guárdense de su doctrina, de su doctrina y enseñanza. Guárdense de su enseñanza. Amén. Ellos pensaron que era por el pan, ¿no? Amén. Pero aquí dice que ellos entendieron que se guardasen no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, alguno de ustedes ha estado con nosotros estudiando cerca, y sabemos que las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos tienen muy poco en común, aunque ambos eran religiosos. Amén. Ellos y previamente, por ejemplo, los fariseos creen que hay espíritu, que hay resurrección de los muertos, ¿no? Creen en esa. Los saduceos dicen que no hay espíritu, ¿no? Que no hay resurrección de los muertos. Amén. Pero aquí están juntos, porque miren el versículo del 1 al 4, miren, dice: vinieron los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes? Los fariseos y los saduceos, para tentarle. Y le pidieron, dice, que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiéndoles, les dijo. O sea, ellos, ¿y de dónde venían? ¿De qué es lo que pasó antes? Si usted lee en su Biblia, Jesús había multiplicado los panes y los peces y había dado a comer a 4,000 personas. ¿No? La segunda multiplicación hay dos, ¿no? Una de 5,000 y otra de 4,000.
Les había dado de comer. Antes de eso, esto está en el capítulo 15, ahí está tu Biblia, versículo 32, ¿verdad? Del 32 al 39 habla de la multiplicación de esos panes. Amén. Versículo 36, por ejemplo, dice: tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. ¿Ellos habían visto esa señal? Sí. Versículos anteriores, versículo 15, 31, desde el 29. Pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba diciendo, se maravillaba viendo a los mudos hablar, y a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y todavía los fariseos le piden señal del cielo. Y los saduceos. Entonces, ¿de qué doctrina estaba hablando? No estaba hablando de que si hay espíritu, ¿no? Que decían unos sí. Estaban hablando de una doctrina que ambos estaban fallando, ¿verdad? La doctrina de los fariseos y saduceos es que ellos siempre quieren ver señal del cielo y no quieren cambiar. Así como hay muchos cristianos que quieren ver milagros nada más, pero no quieren cambiar. Amén. Ellos no querían creer, seguían esperando. O sea, no sé, Jesús les dice, miren, el versículo, ¿cómo les responde? El versículo 2, capítulo 16, 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Hipócrita, le dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, ellos, hermanos, los expertos en la palabra, pero sin revelación, la cual tuvo Pedro, no podían distinguir las señales de los tiempos, no podían ver a Dios, viendo a los cojos sanar, a los mancos, o sea, viendo a los mancos sanados, dice, a los cojos andar y a los ciegos ver, viendo la multiplicación de los panes y los peces, de 7 panes a 4,000 personas. O sea, a un ciego, hermano, no le van a hacer ver, ni mostrándole las mejores maravillas. Tiene que venir revelación. ¿Y por qué? La generación mala y adúltera demanda. Ellos pensaban que el conocimiento solamente era aquí. Podían hacer de su vida un poncho. Y fue aquí, después de eso, en el versículo 6, un poquito más adelante, le dice: mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hermano, yo sé, y lo proclamamos, como les dije al comienzo, Dios, cierto que es grande, mi Dios es grande y fuerte, pero para la gente es una charla, a no ser que Dios sea grande y fuerte en mi vida. Amén. El Dios es bueno, a no ser que Él sea bueno en mí. Amén. El mundo no puede ver a ese Dios grande y fuerte, no puede ver a ese Dios bueno, a ese Dios justo. Y como les dije al comienzo, Dios tiene solo un método para mostrarse a este mundo. Y ese método somos tú y yo.
Amén. Dios solamente, hermanos, tenemos todo el Dios en nosotros. Pero la tradición invalida la palabra de Dios. Nosotros necesitamos la revelación del cielo, que nos hable nuestro Padre que está en los cielos. Entonces las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Eso es lo que dice. Ellos seguían pidiendo señal. Hermanos, la gente no religiosa creía más, aunque su creer no era también. Usted lee en Juan capítulo 3, cuando Jesús empieza a hablar con Nicodemo. Mire lo que dice Nicodemo. O sea, las señales son claras. Dice, versículo 2:23, se lo voy a leer si usted no puede llegar a eso. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Amén. En el capítulo 3, versículo 2, Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Las señales son reales para nosotros. Si Dios es real para nosotros, entonces se debe ver, mis amados hermanos. Volvemos al pasaje, Mateo 16. Versículo 14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, los otros Elías, Jeremías. Primero los saduceos no querían creer, ¿no? En otro pasaje Jesús le dice, ¿se acuerdan de el rico y Lázaro? El Lázaro le dice, manda, después, ¿no?, de que él se encontró en el infierno, recuerden, ¿no? Y el Lázaro estaba al otro lado y él estaba atormentado en una llama. Él le dice, mire esto, le dice, Señor, manda que alguien venga de aquí y les vaya y les predique a mis hermanos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Dios? No van a creer, le dijo, aunque alguien se levante de los muertos, porque no quieren creer. Esa es la doctrina de los fariseos, una doctrina adormecedora, una doctrina que no nos permite avanzar. Y solo aquello que te reveló mi Padre que está en los cielos hará que las puertas del Hades no prevalezcan. Amén. Y no que la iglesia va a ser destruida, no. La iglesia, en las tinieblas, hermano, prevalecen contra la iglesia cuando dentro de la iglesia se meten las tinieblas. Amén. A Dios no le interesa una iglesia sin revelación. A Dios no le interesa una iglesia tradicional, porque la tradición igual, son ciegos, son guías de ciegos, se van a tirar en el hoyo. Amén. El problema de la iglesia no es que venga una persecución y acabe. No es que aquí, digamos, tendremos que cerrar por falta de algo. No. A Satanás lo que le interesa es que la iglesia no tenga revelación. Que el Padre no hable en esa iglesia. Amén.
Eso es lo que Él está buscando. Y a veces lo logra aún en medio de nosotros. Por eso yo les pido, si alguna vez se acuerdan de mí y quieren orar por mí, oren para que Dios me hable. Porque yo no quiero hablar de mí mismo. Amén. Porque yo, para eso he dejado toda mi vida, hermano. Para eso he dejado mi profesión, todos mis planes, mis sueños. Porque hay algo más lindo y más grande, que es ayudarle al Señor a edificar la iglesia, un llamado. Amén. Y ustedes se van a beneficiar. Así que oren por mí. Amén. Y díganle, Señor, cuando Él habla tú, que te oiga ese. No voy a hacer como dijo el pastor, escuché al pastor Melitón, que dice que una vez estaba orando su esposa y él se acercó, dice, por detrás. Y la esposa dice que le decía, Señor, usa a mi marido, Señor, úsalo. Ay, dice, si hasta una mula le has hecho hablar. A ver, no, aunque sea así, oren por mí, por favor. Pero yo sé que Dios tiene algo grande por más adelante, mis hermanos. O sea, ahorita yo sé que hay veces a mí se me nublan las cosas, digo, no sé qué está pasando. Allá en el hotel, qué palabra más buena, pero había poca. Poca. A veces yo no sabía, pero ahí entendimos una cosa. Y Dios usó ese sol. Qué lindo, qué palabra. Yo tengo grabaciones en mí. Una de las cosas que entendimos es que el crecimiento de la iglesia es un crecimiento integral. Amén. O sea, todo debería crecer en la medida en que crece Cristo en nosotros. Porque lo único que le interesa a Dios en su iglesia es que Cristo crezca Cristo. Es lo único que Dios juzga de una iglesia, que se vea a Cristo en esa iglesia. Es lo único que a Dios le interesa en mi vida y en tu vida. Cuando tú hables con los que no creen, no es que tú seas más bonito, que tú seas más inteligente, que sepa muchos versículos. Es que Cristo sea visto en ti. Es lo único. Lo demás es una ayuda, mis hermanos. Lo demás son cosas. Ahora, ¿de qué sirve que haya una iglesia crecida en finanzas, crecida en alabanza, crecida en todo eso, si Cristo no es visto, si Cristo no crece? ¿Para qué? Feliz. Amén. El mundo no va a cambiar por religiosos, no va a cambiar por tradicionales. Amén. La tradición no nos traerá la transformación. Además, la tradición mata la palabra de Dios. Aquí dice que la tradición invalidaba el mandamiento. Porque a veces, por hacer cosas de la tradición, como decían los fariseos, en vez de honrar a tu padre y a tu madre cuando ellos están en necesidad y son viejitos, trae tu plata a la ofrenda y estás exonerado de honrar a tu padre y a tu madre. La tradición nos ciega, hermano. Pone las cosas fuera de perspectiva. Amén. Nos hace hacer tonterías. Amén. Es la palabra de Dios, la revelación del Señor, la que va transformando nuestra vida. Y aquí a Pedro le dice que sobre esa roca edificaría la iglesia. Primero es roca. Y que ustedes saben, la roca es Cristo. Pero la revelación de eso es lo que se necesita. Sobre esta roca y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Saben, hermano?
Hermano, todo lo que no es Cristo en nuestra vida, Dios lo quiere sacar. Todo lo que no es Cristo contamina lo que es Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo. Amén. O sea, no está diciendo que te vas a tener que comportar de otra manera, vas a cambiar tu voz, te vas a tener que morir físicamente. No, está diciendo que en ti se va a ver otra persona, se va a ver la generosidad de Dios, se va a ver el poder de Dios. Vas a seguir siendo el mismo Arnold, pero el amor de Dios con su esposa, la sabiduría de Dios al educar a su hijo. Amén. La misericordia de Dios y la gracia de Dios al relacionarse con sus compañeros de trabajo. Y ahí va a venir la provisión de Dios, y ahí va a venir todo. Si crecemos en Cristo, todo lo demás puede crecer sin problema. Pero si crece algo de más, y muchas veces nosotros, podemos decir, dañamos el crecimiento de Cristo por hacer crecer otras cosas. Dañamos. Esto lo voy a compartir en otro momento. Pero sí, un ejemplo. No sé, por trabajar más yo dejo de orar. Dejo mi vida con Dios. Amén. Cristo no está creciendo tanto en mí porque quiero crecer en otra área. Ahora, si yo estoy creciendo en Cristo, qué lindo, Dios me va a dar finanzas, me va a dar economía. Voy a ser bendecido en mi trabajo. Amén. Ahora, si yo soy bendecido en mi trabajo y tengo demasiado dinero y no ha crecido Cristo en mí, es incluso peligroso, porque ese dinero se puede enseñorear de mí. No podemos servir a dos señores, dice, ¿no? Juan 6. Porque o serviremos a uno o al otro. Dice, no podéis amar a Dios, servir a Dios y a las riquezas. Amén. Si servimos a las riquezas y a Dios lo dejamos en un segundo lugar, triste nuestra vida. Pero si servimos primero a Dios, todo lo demás nos vendrá por añadidura. O sea, hermanos, el crecimiento de Cristo es la medida de nuestra iglesia, es la medida de tu vida, de tu espiritualidad. Otras medidas han empezado a tomar lugar en la iglesia de Cristo. Iglesias que se creen que están re bien porque tienen una grande alabanza, una maravillosa alabanza. Iglesias que tienen, no sé, un templo más lindo. Iglesias que tienen mucho poder, mucha fama. Estuve hablando con algunos de la palabra de Dios. O sea, que son contrarios a la gracia de Dios, a lo que Dios ha traído para nosotros. Y están grandes esas iglesias, tienen provisión. Amén. Amén. ¿Quién dice la gente que soy? Esto, no puede edificarse con tradición. Amén. La iglesia solo se podrá edificar con la revelación de Cristo. ¿Y sabe por qué Cristo tiene que revelarse también a nosotros? Porque eso es a lo que tenemos que llegar. Amén. Cristo sea formado. Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Hermanos, eso es. Aquí le dijo Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Amén. Hermanos, la gente no tiene, con las mejores ideas, con los mejores deseos, no tiene cómo edificar la iglesia. Amén. No podemos nosotros usar estrategias mundanas, como lo hemos hecho muchas veces, o estrategias que le funcionan a otro para edificar la iglesia. Amén. El mundo no va a construir, no va a dar en el clavo. ¿Sí? La gente religiosa mezclada, la gente que quiere de Dios y no quiere tampoco, hermanos. En la Biblia yo estaba viendo, lo único que Dios edifica es Cristo en nosotros. Amén. Solo Cristo. Lo que a veces siento que nosotros no entendemos, hermanos, es que no lo estamos entendiendo, que estamos tras de muchas cosas, o lo estamos entendiendo y no lo creemos, o en realidad no lo estamos creyendo, o en realidad, hermanos, no lo queremos. Pensamos que podemos seguir viviendo sin que Cristo sea formado en nosotros, sin tener ese deseo, sin tener ese norte, poniendo esa edificación de Cristo en un segundo plano. Pero si algo Dios quiere hacer es eso, en usted y en mí, en todos los cristianos. Amén. Y le dijo Pedro, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Amén. Autoridad. Pedro tuvo autoridad. En Pentecostés él predicó y los gentiles, y ahí empezó la iglesia, ¿verdad? Sus palabras fueron con autoridad. Él abrió la llave de la salvación a los judíos ahí. Después él abrió la llave también de la salvación a los gentiles, ¿verdad? Cuando le predicó a centurión romano Cornelio. La revelación nos traerá autoridad. Yo estoy pidiéndole al Señor eso. Y creo que estamos, hermanos, por lo menos en dirección, estamos bien. Amén. Pero nos falta caminar en esa dirección. Oremos. Padre, yo te pido, Señor, que edifiques esta iglesia. Señor, a veces nuestros ojos, nuestra visión natural nos quiere traer mucho desánimo. A veces las cosas falsas tienen tanto público, tienen tanta apoyo del mundo, Señor. Y a veces las cosas tuyas son tan poco valoradas y apreciadas. Te pedimos, Señor, que ese Cristo sea formado en nosotros. Yo quiero, Señor, mi vida personalmente, yo quiero, Señor. Estoy dispuesto a vivir como Él. Estoy dispuesto, como dice tu palabra, a seguir sus pisadas. Y creo que es el único camino. Los otros caminos son apariencias, pero al final
son ceguera. Y el ciego que guía a otro ciego cae en el hoyo igual que el otro. Y yo te pido, Señor, quita la ceguera de tu pueblo, quita la ceguera de la iglesia en general, de todo el mundo, Señor. Quita esa mentira, Señor, que muchos se han creído, de que ya son salvos y están bien, haciendo lo que quieren, Señor. Padre, abre nuestros ojos y sobre todo, haz crecer a Cristo para que el mundo lo conozca. Haz ver a Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestra vida. Y provee, Señor, para una predicación de Cristo en todo lugar, Señor. Guárdanos de los afanes, como dice tu palabra. No os afanéis por vuestra vida. Te pedimos, Señor, que podamos concentrarnos en el crecimiento de Dios, en el crecimiento del Espíritu y en el crecimiento de Cristo en nosotros. Padre, si algo queremos hacer, es que Cristo sea formado. Padre, esta congregación, hay muchas ideas, hay muchas cosas buenas que quisiéramos ser muchos, quisiéramos tener recursos para viajar, para bendecir, quisiéramos también ser una bendición para los pobres, para los necesitados, pero todo esto, Señor, no tiene ninguna relevancia si Cristo no es formado en nosotros. Padre, es mi oración de que Cristo sea visto en la vida mía, en la vida de mis hermanos, en sus familias, por sus esposos, esposas, por sus hijos o por sus padres, los hijos. Que Cristo sea visto, Señor, y sea, Señor, predicado sin palabras, y ese Cristo sea conocido, porque esa es tu voluntad, y que esta tierra sea llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Tu palabra nos dice que la iglesia, que el mundo sea llena del conocimiento de las tradiciones religiosas. Tu palabra nos dice que la iglesia, que el mundo sea lleno del conocimiento de las mejores ideas de los hombres acerca de Dios. Tu palabra dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, y que eso es lo que tú querías, y que por eso le dijiste a Adán que se multiplicara y llenara la tierra, porque en él estaba tu imagen y semejanza. Pero se corrompió y ahora vuelves a tener el mismo propósito, ya no con Adán, sino con nosotros, con tu iglesia. Pero necesitamos que internamente tu iglesia permanezca en la fe. Que seamos verdaderos luchadores, como decía Pablo, yo he peleado la buena batalla de la fe. Que nuestra fe sea pura, sea verdadera, no esté contaminada con tradición, con mentira religiosa, que trae, Señor, invalida tus verdaderos propósitos, invalida tu palabra. Enséñanos, queremos ser columnas y baluartes de la verdad. Tu palabra dice que la iglesia tuya es columna y baluarte de la verdad, porque hay mucho ataque, mucha apariencia que no es realidad, Señor, y queremos nosotros mostrar la diferencia. Padre, si tú eres real,
Si algunos de mis hermanos que están aquí, de aquellos que se faltaron, todavía les falta la fe, muéstrales que tú eres real. Muéstrales qué es lo que tú quieres hacer con ellos. ¿Cuál es tu propósito principal por medio del cual todas las otras cosas vendrán? Padre, enséñanos la centralidad y la prioridad en la vida. Te pido esto en el nombre de Jesús. Queremos de verdad crecer en Cristo. Queremos de verdad que Cristo sea formado en nosotros. Y Señor, para esto no somos suficientes. Por eso en tu palabra dice, aquí dice, Padre, sobre esta roca edificaré. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Señor, edifica por favor en nuestras vidas. Nos abrimos, Señor. Te damos todo el campo en nuestra vida. Remueve todo lo que no es, lo que va a estorbar, Señor. Saca de nosotros lo que puede impedir. Oramos, Señor, para que Cristo sea realmente formado en nosotros y que podamos ver lo firme que es vivir en Cristo. Padre, tu palabra dice, miren cada quien cómo sobreedifica, porque la edificación, Señor, será probada con fuego. Padre, yo también oro y te pido que mis hermanos también oren por mí para ser un ministro, edificador, como dice en 1 Corintios 3, que edifique con oro, con plata, con piedras preciosas, para que cuando venga el fuego de la prueba, todos permanezcan, nuestras vidas permanezcan, ya no haya nada que se quema, porque todo lo que no es Cristo se quemará. Todo lo que no es tu edificación no permanecerá. El fuego se lo llevará. Ayúdanos a entenderlo. Y Padre, nosotros sabemos que no está en nosotros. Nosotros sabemos que un hombre no puede edificar esto. Simplemente queremos decirte que sí lo queremos. Que hagas tú la obra en nosotros. Nos disponemos, Señor. Y si hay algo que está tomando nuestros corazones que no te agrada, llévatelo, Señor, para que Cristo sea formado totalmente, para que nuestra vida pueda resistir y las puertas del Hades jamás puedan prevalecer. Y llevaremos este evangelio a toda la nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.